Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de esta sesión? El propósito de esta sesión es realizar la resolución de un modelo financiero aplicado, el cual fue nuestro primer parcial en modelación financiera. Para ello, tenemos tres tipos de información. Tenemos tres cuadros. Tenemos un cuadro donde tenemos variables de entrada. Tenemos un siguiente cuadro donde tenemos cuentas iniciales para el estado de ganancias y pérdidas. Y tenemos un cuadro también de cuentas iniciales para el balance general. ¿Cuál era o cuál es la primera instrucción que teníamos en tal sentido? La primera instrucción era construir los estados financieros pro forma. Hablamos del estado de ganancias y pérdidas, hablamos del balance general, hablamos del flujo de efectivo contable, ¿no? Estos son estados financieros pro forma. De igual manera, debíamos proyectar lo que era el flujo de caja descontado y todos estos modelos en 5 años de proyección. De igual manera, en nuestro modelo financiero se pedían tres tipos de variables de salida, dos indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, tres indicadores de liquidez y indicadores de valoración de empresa conforme lo hemos visto en el curso. Entonces, básicamente, las respuestas estaban en 80% en encontrar los resultados del modelo financiero determinístico y en 20% restante en realizar un análisis de sensibilidad, que es un análisis de sensibilidad de rango. Voy a dar de manera a priori las respuestas correctas y después vamos a hacer la demostración de estas respuestas, ¿no? En tal sentido, la utilidad neta para el año 0, la respuesta correcta era 184 unidades monetarias, por ejemplo, miles de dólares. Para el año 5, 240. El total pasivo y patrimonio, que es lo mismo que total activo, 3.200. Y el total pasivo y patrimonio, 4.278, ¿no? El cambio del flujo efectivo para el quinto año de proyección era de 63 unidades monetarias. Y en tal sentido, de igual manera, los indicadores de valoración de empresas, que eran variables de salida, teníamos un valor de la empresa de 7.734 de forma redondeada. El valor accionario era de 6.834 y esto nos reflejaba un valor por acción según el método del flujo de caja libre descontado de $68.34 por acción. Y si veíamos el valor patrimonial proporcional o el valor contable, este valor era de $18.50 por acción. ¿Qué significa esto? Significa que según el método de flujo de caja libre descontado, valorando la capacidad de generación de dinero en el tiempo, cada acción vale $68, mientras que su valor contable es de $18.50. Esto equivale que si yo comparo lo que es la razón del precio por acción en términos de su valor contable, la capacidad de creación de dinero o el valor de la empresa es casi 3.70 veces su valor contable, ¿no? De forma general, esta es la resolución del primer parcial, ¿no? Si ustedes tienen estas respuestas, desde luego tiene la máxima puntuación, que es 100 puntos. De esos 100 puntos, tiene esta componente práctico, tiene una ponderación del 70%, ¿no? Estas son las respuestas correctas. Ahora vamos a ver la demostración de cómo llegamos a estos resultados.
resultados. En primer lugar, tenemos como datos iniciales las ventas. Las ventas es igual a $3,000. Y se menciona de que la empresa vende un producto a un precio de $20, ¿no? Por lo tanto, aquí es fácil inferir de que si los ingresos totales son $30, perdón, son $3,000, y por otra parte el precio de venta es de 20, entonces la cantidad es una división, ¿no? Las ventas dividido entre el precio y tenemos la cantidad. ¿Y por qué es importante conocer o desagregar lo que es el precio y lo que es la cantidad? Básicamente porque tenemos como supuesto de entrada, tenemos como supuesto de entrada lo que es el crecimiento en el precio de ventas, y tenemos como supuesto de entrada o como variables de entrada también lo que es el crecimiento en la cantidad demandada. Entonces, tenemos precio y tenemos cantidad. Por eso es que necesitamos realizar esta desagregación correspondiente. Y lo siguiente que hacemos es vaciar nuestras variables de entrada, nuestras cuentas iniciales, a un archivo en Excel. Por lo tanto, en nuestro modelo financiero tenemos lo que son nuestras variables de entrada, supuestos, parámetros. Tenemos lo que son nuestras variables de entrada, donde tenemos los principales supuestos. Tenemos nuestros procesos. En los procesos, como ustedes saben, tenemos lo que son los estados financieros pro forma, estado de ganancias y pérdidas. Tenemos el balance general. El balance general es cuadrado a través de las disponibilidades. Tenemos el estado de flujo efectivo contable. Bueno, de hecho acá en nuestro estado de ganancias y pérdidas, en la solución, el estado de ganancias del año base o el año 0 es igual a 184, mientras que en el año 5 es equivalente a 240. Si sacamos en cualquiera de los periodos de año a año, la tasa de crecimiento en las ventas es del 6,05%. Esta es una tasa, aquí algo que es importante es que en archivo, opciones, debemos tener habilitado en la sección de fórmulas la opción de habilitar cálculo iterativo para evitar la presencia de referencias circulares. Recuerden ustedes, las referencias circulares es A depende de B, B depende de A. Si no tenemos esta opción, nos va a salir un error o referencia circular, ¿no? Las ventas básicamente es el resultado de la multiplicación del precio y de la cantidad. Y de igual manera esperamos de que este precio y esta cantidad tengan diferentes tasas de crecimiento en el tiempo. Luego tenemos nuestro balance general que para el año base o el año cero es de 3,200 y va creciendo
hasta el quinto año de proyección en 4.278, ¿no? De igual manera, tenemos nuestro estado de flujo de efectivo contable que está conformado por tres tipos de flujo de caja. Flujo de caja de operaciones, flujo de caja de inversiones y flujo de caja de financiamiento. ¿Cuál es el objetivo en este estado de flujo de efectivo contable? Básicamente que podamos explicar los cambios en las disponibilidades. Esto significa de que los cambios en el flujo de efectivo debido a tres estas fuentes va a ser exactamente igual a la diferencia entre el efectivo final y el efectivo inicial que está en el balance general. Por lo tanto, en este sentido debemos tener cero diferencias. Y finalmente, además de nuestros estados financieros pro forma, calculamos lo que es el flujo de caja libre descontado, tomando como referencia lo que es el flujo de caja operacional, lo que es el flujo de caja de financiamiento. Perdón, aquí es el flujo de caja de inversiones, porque el supuesto es que asumimos que la empresa no tiene deuda, flujo de caja de inversiones. Y debemos netear o lo que son otros ingresos o gastos ajenos a la actividad económica. Fundamentalmente estos son intereses pagados e intereses recibidos. Y esto debemos ajustarlo con la tasa impositiva, ¿no? De esta manera tenemos el flujo caja libre desde el año 1 hasta el año 5. Sin embargo, la empresa no va a morir a los 5 años, por ello debemos calcular un valor terminal. ¿Y a qué va a ser este valor terminal? Este valor terminal va a ser igual al flujo de caja del último año multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento en las ventas. Y esto lo vamos a dividir entre el WAC o el costo de capital promedio ponderado menos la tasa de crecimiento en las ventas. Ahí estamos asumiendo de que el crecimiento de los flujos de caja va a ser igual a la tasa de crecimiento en las ventas. En este caso hemos considerado una tasa del crecimiento en las ventas del 6.5 y para ello también es importante que debamos realizar un cálculo auxiliar, que es el cálculo del costo de capital promedio ponderado, ¿no? En este cálculo del costo de capital promedio ponderado debemos tener básicamente lo que son las ponderaciones del pasivo con costo y del patrimonio. En este caso, la empresa la empresa se financia 33% con deuda, 67% con financiamiento propio. Y esto considerando sus respectivos costos, por ejemplo, el costo de la deuda. El costo de la deuda es la tasa de interés sobre deuda y el costo del financiamiento propio equivale a un costo oportunidad capital, ¿no? Que es un rendimiento mínimo exigido por los accionistas y de esta manera esto nos va a dar lo que es el cálculo del costo de capital promedio ponderado. La importancia del WACC o el costo de capital promedio ponderado es que no solamente nos va a servir para calcular el valor terminal, sino también nos va a servir para poder descontar y poder valorar la empresa. Es la tasa de descuento de los flujos futuros. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo de caja libre final más el valor terminal? Básicamente tenemos que sumar cada año de flujo de caja libre y al final también tendremos que sumar el flujo de caja libre del último año más, desde luego, el valor terminal. Otros lo llaman también valor residual, ¿no? Entonces, de esta manera terminamos nuestros procesos. Y ahora vamos con las variables de salida
que básicamente son dos indicadores de rentabilidad. Por ejemplo, el ROE en el año 0 es del 10%, y este se mantiene, tiene un leve incremento, y luego en el último año llega nuevamente al 10%. Tenemos indicadores de liquidez y tenemos también lo que son los indicadores de valoración de empresa, que básicamente corresponde al valor de la empresa. ¿Cuál es el valor de la empresa? El valor de la empresa, según el método del flujo de caja libre descontado, equivale en primer lugar al valor presente de los flujos de caja libre descontados. Este valor presente corresponde a todos los flujos de caja libre año a año, incluyendo el valor terminal, ¿no? Aquí en la revisión de los exámenes han existido errores, han tenido todos los cálculos previos. Sin embargo, por ejemplo, solamente consideraron, omitieron en algunos casos, por ejemplo, el valor terminal, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que nuestra variable de salida está, desde luego, mal calculada desde el punto de vista de la valoración. Y adicionalmente al valor presente de los flujos de caja libre descontado, incluimos lo que son las disponibilidades del año 0, y con eso tenemos el valor de la empresa. Para calcular cuál sería el valor accionario descontando la deuda, básicamente debemos al valor de la empresa restarle lo que es la deuda de largo plazo, y por lo tanto vamos a tener el valor accionario. Y para saber cuál es el valor por acción según el método del flujo de caja libre descontado, simplemente del valor accionario lo dividimos entre el número de acciones. Si queremos comparar esto con el valor contable o el valor patrimonial proporcional consiste en dividir el patrimonio del año base entre el número de acciones, ¿no? Y básicamente esta sería la resolución del primer parcial. De igual manera, se planteó un ejercicio en el cual se quería saber cuál debía ser cuál debía ser la razón activo corriente en términos de venta, de tal forma que una variable de salida, que es una variable de liquidez, que es la razón de activo corriente sobre pasivo corriente, sea igual a 2. Se deseaba alcanzar este objetivo, y por lo tanto se procedió a utilizar un análisis de sensibilidad de rango utilizando la herramienta en datos, utilizando la herramienta de análisis de hipótesis y buscar objetivos, ¿no? De esta manera se llegó al resultado de que el activo corriente en términos de las ventas era igual al 30%. Entonces, dicho de otra forma, la parte fundamental, que tenía 80% o 80 puntos sobre el 100, era esta parte. Y en resumen, estos serían los resultados de el primer parcial, componente práctico, un modelo financiero aplicado. Si ustedes, eh, si ustedes tienen esta respuesta, básicamente